Amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Agenda Electoral en Democracia. Este es un espacio de conversación en el cual podemos intercambiar ideas con los diversos candidatos que están postulando a estas elecciones generales que se dan el 12 de abril en nuestro país. Este próximo 12 de abril del 2026, como digo, los peruanos vamos a elegir no solamente a un presidente, vamos a elegir diputados, senadores, parlamentarios andinos, y tenemos cerca de 36 partidos aproximadamente. Casi el 50% de electores aún no decide por quién votar, y es una buena oportunidad de que podamos escuchar en este espacio a los candidatos, qué propuestas tienen, qué visión tienen del Perú y qué representan o qué quieren representar para las personas que pueden elegirlos para que voten por ellos este 12 de abril. Y en esta oportunidad nos acompaña Manuel Cabrera. Él es del partido aprista, es candidato para diputados por Lima con el número 16. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Agradecerte esta gentil invitación a tu programa Agenda Electoral. Cuéntame, el APRA es un partido, quizás uno de los partidos más emblemáticos que tenemos en el Perú. Yo creo personalmente que necesitamos que el APRA esté no solamente en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Senadores. Pero en este caso, en tu candidatura o en lo que tú has visto, la necesidad de postular, ¿cuáles son las propuestas más claras que tienes si llegas este 12 de abril a ser diputado por Lima? Principalmente, mira, el Perú en este momento tiene un promedio de 30.000 leyes. Sí. Y como comprenderás, el APRA dejó el poder en el 2011. Nosotros derogamos una serie de leyes que realmente no tenían sentido alguno. Derogamos casi 8.000 leyes. ¿Ya? Sin embargo, ahora entre el 2011 a la fecha se ha contribuido con más de 10.000 leyes, muchas de las cuales son la ley del sombrero, la ley de la papa rellena, la ley... Declarativas, ¿no? Exacto. Y que la verdad no tienen mayor sentido en muchos casos. Entonces creo que uno de los primeros pasos de la Cámara de Diputados y de Senadores debe ser la derogatoria de todas aquellas leyes que generen controversia, que generen dualidad de funciones, que enfrenten instituciones del Estado. Hay que ordenar. Por otra parte, la generación de tantas leyes también, debemos decir, muchas de ellas no tienen reglamentación. Y generan mucho costo también, y genera costo, un gasto altísimo. Un costo social del Estado, ¿no? Y un costo muy importante. Entonces, más que pedir, generemos más leyes, hay que ordenar la casa. Hay que reglamentar las leyes que existen para que no exista justamente esta dualidad de funciones, enfrentamientos. Por ejemplo, yo que soy del sector turismo, ese permanente enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el gobierno regional y las municipalidades. Claro, cada uno tiene diferentes competencias. Exacto, entonces necesitamos poner orden, ¿no? Y el APRA, creo yo, que a lo largo de todos estos años ha demostrado tener maestría en el manejo parlamentario, y nosotros que somos pioneros de la bicameralidad, que en la historia republicana hemos tenido a muchos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, hemos demostrado pues capacidad. Y sobre todo cuando un partido tiene dentro de sus miembros no solo a profesionales, sino que tienen a personas que conocen la realidad profunda del pueblo peruano. Yo, por ejemplo, tengo 27 años de militancia en mi partido y desde dirigente juvenil me permitió caminar el Perú. Lo he hecho de la mano con Jorge el Castillo, con Alan García, y eso nos permite tener una visión clara del país, saber las costumbres de cada localidad, saber no solo las necesidades, porque puedes conocer las necesidades, pero si no conoces los usos y costumbres de esa localidad y propones algo que no corresponde, vas a generar ahí un problema social. Y en ese sentido, acabas de hablar que eres experto en turismo. Hace poco se ha reglamentado, me parece, y se ha hecho una nueva ley de turismo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay que revisarla si llegas el 12 de abril a ser diputado? ¿Esa norma está bien hecha? ¿Hay todavía que afinar algunas cosas? Yo considero de que esta Ley General del Turismo ha sido un gran paso. ¿Ya? Porque han intervenido diversos sectores del sector turismo,
y eso ha podido generar de alguna forma una unidad de criterio, que es lo que también debe ejercer la función parlamentaria. Ya. De que no solo es el punto de vista de un parlamentario o de un partido político. Justamente por eso somos parlamento. Uno va a hablar, a intercambiar ideas, y creo que en el caso de la ley de turismo sí se ha dado un gran paso. Ya. Indudablemente que deben existir algunas otras iniciativas que pueden ser incorporadas, porque en el camino uno puede ir perfeccionando. Claro. Para eso están las enmiendas constitucionales, ¿no? Tal vez si algo vemos de que no haya podido resultar como se espera, también se puede retirar, pero siempre en un diálogo permanente con la sociedad. ¿Y qué hacemos si tenemos una ley, como tú dices, una ley de turismo, un reglamento muy bonito? Tenemos maravillas del mundo en el Perú, estamos catalogados con una gastronomía A1, pero sin embargo tenemos un flagelo, que es el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo tú vinculas el turismo y el impacto actual que le da a la inseguridad, esta inseguridad y esta falta de control territorial que tiene, digamos, el Estado, sobre todo el territorio nacional? ¿Cómo va a impactar esta nueva ley, digamos, con el tema de seguridad ciudadana? Bueno, o de inseguridad ciudadana. En efecto, sin seguridad no hay turismo. Ese es un lema de campaña que estamos teniendo en el APRA. Considero yo de que un gobierno aprista va a sentar las bases para poder justamente acabar con este crimen organizado que vemos a diario. Nuestro candidato presidencial, Enrique Valderrama, sí, ha propuesto un incremento del personal policial, un promedio me parece que 40.000 efectivos por año, ¿no? Sin embargo, yo también agrego a esa propuesta de Enrique el hecho de que muchos de los oficiales de la policía que vienen de una formación de escuela de 5 o 3 años, según el grado, porque sus oficiales son 3 años, oficiales son 5, terminan siendo administrativos en comisarías. Entonces, yo creo que una propuesta sensata sería que todo el personal que pasa por escuela salga a las calles. Y que más bien exista un grupo de profesionales de universidades que puedan ser asimilados y manejen todo el área administrativa de la Policía Nacional. Ya, ahora, yo tengo una pregunta. Mucha gente piensa que la decisión que tomó García en el año 85 de disgregar, digamos, la policía, unificó la policía en una sola. Teníamos antes la PIP, teníamos la Republicana, teníamos la Guardia Civil. Sin embargo, unió todo, y es a partir de ahí donde crece o donde empieza este flagelo de la inseguridad ciudadana. ¿Tú crees que el gobierno del 85 aprista tuvo que ver, y él en el año, cuando tuvo su segundo mandato, no subsanó eso y lo cambió y, digamos, siguió avanzando el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Piensas que el gobierno aprista, los dos gobiernos apristas, tienen que ver con esto, el tema de la inseguridad ciudadana? Porque esto no es de hoy, esto tiene muchísimos años. En efecto, ¿correcto? No creo ello, puesto de que te recuerdo de que en el primer gobierno del APRA se creó el GEIN, ¿no? Y que fue pues el bastión fundamental para el terrorismo, que pero es la primera lucha con la que nosotros frontalmente hemos asumido. Sin embargo, yo soy hijo de PIP. ¿Ya? Y tengo tíos que han sido la Guardia Civil y la Guardia Republicana, y quienes conocemos un poco la historia de estas fuerzas policiales, sabemos que también vivían permanentemente en un enfrentamiento entre ellas. ¿Ya? Entonces, incluso balaceras entre miembros entre los mismos miembros de esos cuerpos, ¿no? Fuerzas. Y yo creo que en parte el presidente García, en un acto de voluntad de unificar, de acabar con ese tipo de enfrentamiento, unificó a la policía. Ese paso se dio. Y luego en el año 90, hablamos 11 años del gobierno fujimorista, creo que no se generaron políticas de Estado que pudieran especializar a los policías, ¿no? Antes existía la Policía de Investigación, Criminalidad, Dactiloscopia, Grafotecnia, etc. Y ellos hacían su carrera a los 35 años de servicio a la sociedad, dentro de esa especialidad. Hoy en día lo que vemos es que alguien que estudió para criminalidad termina
siendo en el área de tránsito, y el del área de tránsito que estudió para tránsito termina en el área antidrogas. Entonces, indudablemente, pues por eso que no hay ideas claras sobre lo que se tiene que hacer dentro del comando policial. Lo que se debe generar es nuevamente la especialización de los policías y que ellos hagan su carrera de 35 años en base a eso. No que vayan cambiando de especialidad a especialidad, porque no se trata de que sepan todo, sino de que tomen conocimiento de un área en específico. Por ejemplo, cuando hablamos nuevamente del tema de turismo, necesitamos especialistas del sector turismo en la policía, que no solo hablen turística, ¿no? Claro, que no solo hablen el inglés o el italiano o el chino, ¿no? Sino que se especialicen en la forma de trato, en la forma de orientación, ¿no? En la cultura vial que tienen que dar al visitante, al país, ¿no? Y mejorar esa calidad de servicio. Ahora, el APRA, como bien lo sabemos, desde el año 2011 fue su última participación y estuvo como parte del Congreso, ¿no? El 16. El 16. ¿Tú por qué consideras que el APRA tiene que estar en este Congreso? Tanto Cámara Baja o en el Senado, no sé. La importancia de un partido con 102 años de historia, ¿ya? De un legado democrático, porque siempre hemos estado del lado de la democracia, en la defensa de los derechos democráticos de la sociedad, y porque somos un partido que ha tenido la oportunidad de gobernar 10 años de los 102 que tenemos. Sin embargo, nuestra presencia en más de 60 años en ambas cámaras permitió que se pudieran hacer grandes leyes como la gratuidad de la enseñanza, el derecho al voto a la mujer, ¿no? El pasaje universitario, el seguro social, el derecho al aguinaldo, el derecho a la lactancia. Todas esas leyes han sido obra prista. Entonces, lo que debemos decirle a los jóvenes y a la sociedad es: hay que tener memoria histórica, hay que enseñarle a la juventud, sobre todo a la juventud, porque muchas veces han enseñado a odiar al APRA sin razón de ser, sin saber por qué. Entonces, el tiempo nos ha dado la razón. Los que nos decían corruptos, ha quedado demostrado que son ellos los que ahora están purgando cárcel, están escondidos, corriéndose de la justicia, y estamos nosotros, como decía ella la Torre, nuevamente juntos, nuevamente fuertes y nuevamente limpios. Entonces, tenemos la solvencia moral para poder volver al Parlamento en un binomio de experiencia y juventud. Ojo que está llegando, o se estarían llegando ustedes, si tuvieran representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se estarían enfrentando a partidos mercantilistas, a partidos que no tienen ideología, a partidos que no tienen militancia, ¿no? ¿Cómo enfrentarían o cómo tú crees que de llegar, por ejemplo, los grandes candidatos que tienen ahorita ustedes en el Senado y tú mismo a la Cámara de Diputados, enfrentar y negociar con gente que solamente tiene intereses propios y que tienen intereses mercantilistas? Bueno, el partido se ha caracterizado por dos cosas: que cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar, hemos sido un gobierno convocante, dialogante con todas las fuerzas políticas, porque no llegamos para gobernar solamente para el APRA, sino gobernar para los millones de peruanos que necesitan de un líder conductor. Y en caso no nos fuese favorable en una segunda vuelta, porque estoy seguro que vamos a pasar a la segunda vuelta. Con Quique Valderrama. Con Quique Valderrama, mi compañero, un compañero un poco más joven que yo, pero que tiene experiencia, conocimiento, es un cuadro joven, al que yo aplaudo, porque también es parte de un proceso de renovación, ¿no? Parte de un proceso de renovación, y él está demostrando ampliamente tener cualidades, capacidades que le van a permitir poder pasar a una segunda vuelta. Y si en caso no nos fuese favorable en la segunda vuelta, nosotros seremos siempre una oposición responsable, que eso es lo otro que necesitamos. Y que necesita el Perú. Y que se entienda que quien no ganó no va a ir a pelear por pelear, porque de eso no se trata la política. La política es el arte de lo viable, de lo posible, de lo que uno puede llevar a la realidad. Entonces necesitamos partidos
de oposición responsable. Por ejemplo, ahora que ha habido la toma de decisión de llevar a este señor a la presidencia de la República. Yo digo, ¿cuánta falta necesitan estos partidos tradicionales estar ahí? Se ha mostrado que tanto Acuña como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se han prestado para esta situación. Ahora entre ellos se tiran la pelota, pero la realidad es que ellos han estado en el vende-vende. Entonces, nosotros, aún no llegando todavía a una Cámara de Diputados o Senadores, ya hemos emitido un pronunciamiento en donde nosotros nos declaramos como una oposición responsable a este gobierno, en la que tenemos que ser vigilantes del actuar de ellos y que esperamos que a quien ha convocado, que es el señor Hernando de Soto, también demuestre calidad, no solo humana, sino en valores morales, que es lo que creo yo que el APRA ha demostrado a lo largo de la historia, sobre todo en la imagen de nuestro líder fundador, Aye de la Torre, que fue un hombre a quien nadie podía señalar porque se mantuvo siempre firme en sus posiciones, pero sobre todo que fue un hombre que vivió en la humildad, en la sencillez de su casa de Villa Mercedes, que cobró un sol, porque la ley se lo obligó, cobró un sol cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente, que fue tal vez la más alta condecoración que pudo recibir por una vida de sacrificio, de esfuerzo y de entrega al pueblo peruano y la democracia. ¿Y con qué bandera está llegando el APRA ahora? Yo he escuchado muchas declaraciones de Enrique Valderrama hablando de una izquierda o un centro izquierda responsable. ¿Tú consideras que el APRA sigue manteniendo esa ideología de centro izquierda, de una izquierda un poquito más para el lado, digamos, del socialismo, pero un socialismo real, no lo que nos han vendido durante tantos años? ¿O para qué lado está? ¿En qué posición? ¿Con qué bandera llega el APRA a estas elecciones? El APRA es un partido de izquierda democrática. Así, tal cual, lo señaló Aye de la Torre. Yo no creo que pueda haber alguien que tenga que revisar por encima de lo que dijo Aye de la Torre. Sería una Sin embargo, en el segundo gobierno de García tiraron un poquito más para el lado derecho. Es que ahí la ciudadanía está equivocada. A ver. Porque Aye de la Torre decía, no se trata de quitarle la riqueza a quien la tiene, sino generar riqueza para quien no la tiene. Ya. Aye de la Torre habló sobre el diálogo y cómo tratar con el capital. O sea, él nunca vio como un enemigo al capital. El tema es aquellas personas que quieren permanentemente enfrentar y decir el APRA cambió en la historia. No, señor. Nosotros nos hemos mantenido firmes. Es más, en este diálogo, debate sobre cuál es la posición del APRA, yo siempre he preferido decir que el APRA es como el fiel de la balanza. Está en el medio y trabaja para todos. Y sobre todo que tenemos una experiencia, porque es una experiencia bien ganada lo que vivimos en el año 85 al 90, en la que tuvimos errores en materia económica, pero que fueron reivindicados en el año 2006 al 2011 con grandes obras y desarrollo, incluso en el primer gobierno aprista, Chavimochi, que hoy es la perla de América Latina. Como el tiempo es corto, Manuel, 3 propuestas que harías tú llegando a la Cámara de Diputados, cortitas, 3. 3 propuestas. La primera, estamos proponiendo una ley para poner límite a la permanencia de los estudiantes universitarios en las universidades del Estado. Basta de eternos estudiantes que van a hacer negocio y van a ideologizar el cerebro de la gente. 2, el tema del sector turismo. Leyes que permitan promover la inversión privada en todas las zonas limítrofes del país. ¿Y la tercera? La tercera ley, leyes que impulsen fortalecer la mano dura de los padres a los hijos en sus hogares, devolver la autoridad a los padres y a los profesores en las escuelas públicas. Necesitamos una sociedad de jóvenes, de niños bien formados. Muy bien, Manuel, muchas gracias por estar aquí en Agenda Electoral en Democracia. Amigos, ya lo han escuchado, es una nueva opción. Hemos tenido por primera vez un invitado del Partido Aprista peruano, diputado que va candidateando con el número 16 por Lima. Ya lo han escuchado, ustedes tienen la decisión y este 12 de abril pueden de repente ser diputado por Lima.
Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.